El 20 de diciembre de 2024, una tragedia sacudió Magdeburgo, Alemania. Durante un mercado navideño, un coche avanzó a gran velocidad, provocando la muerte de 5 personas, entre ellas un niño de 9 años, e hiriendo a más de 200 personas, de las cuales 41 resultaron gravemente heridas. El conductor, Taleb al-Abdulmohsen, un psiquiatra saudita de 50 años, fue detenido en el lugar. Las autoridades están investigando el caso como un posible acto terrorista. El incidente generó conmoción internacional, lo que llevó a líderes de varios países a expresar solidaridad con las víctimas y sus familias. La feria fue cerrada y se pidió a la gente que evitara el área mientras continúan las investigaciones. El ataque reavivó dolorosos recuerdos de episodios similares ocurridos en el país en los últimos años. Bienvenidos a Alemania. Estas palabras se repitieron innumerables veces en 2015, mientras las estaciones de tren se llenaban de aplausos y cálidas sonrisas. Los refugiados llegaron con miradas cansadas pero esperanzadas, encontrando una bienvenida que conmovió al mundo. Los voluntarios entregaron agua, abrazaron a las familias y sostuvieron carteles que decían: "Los refugiados son bienvenidos aquí". Parecía un momento mágico, casi utópico, pero detrás de todo esto surgía un desafío monumental. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que significa dar la bienvenida a cientos de miles de personas a la vez? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué dejaron todo atrás? ¿Y cómo un país equilibra la compasión con la realidad de albergar tantas vidas? En 2015, Angela Merkel pronunció una frase que se convertiría en un símbolo. «Podemos hacerlo», fue la respuesta de Alemania a la crisis migratoria que azotaba al mundo. ¿Pero qué significa hacerlo? Acoger a más de 440.000 refugiados en un solo año, un tercio de todos los solicitantes de asilo en Europa. Y al año siguiente, la cifra ascendió a 722.000. ¿Pero por qué Alemania tomó una decisión tan audaz? Para comprenderlo es necesario retroceder en el tiempo. Décadas antes, durante las oleadas migratorias de los años 1950 y 1960, el país trajo miles de trabajadores turcos para cubrir la escasez de mano de obra. En los años 80 y 90, los refugiados enfrentaron condiciones difíciles y fricciones con la población local. Esto culminó en tensiones sociales e incluso ataques neonazis. Fueron tiempos difíciles, pero también momentos de aprendizaje. Esta vez, la historia parecía ser diferente. Merkel sabía que Alemania tenía una población que envejecía y una fuerza laboral en declive. Fue una oportunidad para combinar lo útil con lo humanitario, acoger a los refugiados y al mismo tiempo revitalizar la economía. Pero no todos vieron la situación de esa manera. Mientras algunos veían esperanza, otros temían los desafíos que les esperaban. Los números hablan por sí solos. Hoy en día, el 27% de la población alemana tiene antecedentes migratorios. En ciudades como Offenbach, casi la mitad de los residentes no tienen pasaporte alemán. Y el impacto no es solo estadístico, es visible en las escuelas, los vecindarios y las interacciones cotidianas. Imagínese un salón de clases donde casi la mitad de los niños provienen de familias inmigrantes. Hablan diferentes idiomas, celebran tradiciones que la mayoría nunca antes había visto y aportan nuevas perspectivas a la sociedad alemana. Esto enriquece al país, pero también presenta desafíos. Después de todo, ¿cómo puedes integrar tantas culturas sin perder tu propia identidad? Estos cambios han planteado preguntas difíciles. ¿Cómo garantizar que todos tengan acceso a las oportunidades? ¿Cómo equilibrar los recursos para la población local y los recién llegados?
Y quizás lo más delicado de todo, ¿son buenos estos rápidos cambios para el futuro de Alemania? Para muchos alemanes la preocupación empezó prácticamente: ¿tenemos suficiente espacio, trabajo y escuelas? Alemania, en 2016, enfrentó dos hechos históricos que reorientaron el debate sobre inmigración y seguridad pública en el país. Estos episodios pusieron de relieve los desafíos de integrar a cientos de miles de refugiados en un período corto, exponiendo profundas tensiones sociales y culturales. Alimentaron el miedo, la desconfianza e intensificaron las divisiones políticas, convirtiéndose en marcadores de un momento crítico en la historia reciente de Alemania. En la víspera de Año Nuevo de 2016, Colonia fue escenario de un incidente impactante. Durante las celebraciones, cientos de mujeres denunciaron haber sido rodeadas, manoseadas y robadas por grupos de hombres en el centro de la ciudad. Las descripciones de las víctimas indicaron actos coordinados llevados a cabo por decenas de atacantes que aprovecharon la multitud para atacar. Se registraron más de 1.200 denuncias, de las cuales más de 500 se referían a agresiones sexuales. Los informes indicaron que muchos de los sospechosos eran de apariencia árabe o norteafricana, lo que rápidamente relacionó el caso con la afluencia de inmigrantes que llegaron recientemente al país. Este incidente traspasó los límites de un delito común, convirtiéndose en un símbolo del choque entre los valores culturales y la convivencia en una sociedad cada vez más diversa. Las reacciones estaban polarizadas. Mientras una parte de la población pedía medidas de control migratorio más estrictas, otros advertían sobre los peligros de las generalizaciones que podrían estigmatizar a comunidades enteras. Las críticas a la policía y las autoridades por su respuesta inicial al caso y la comunicación ineficaz empeoraron el sentimiento de desconfianza e indignación pública. Ese mismo año, en diciembre, un atentado en Berlín sacudió profundamente al país. Un tunecino de 24 años, cuya solicitud de asilo había sido denegada y que había jurado lealtad al grupo yihadista ISIS, utilizó un camión para atacar el mercado navideño de la ciudad. Cargó contra la multitud, cobrando la vida de 12 personas y dejando decenas de heridos. El ataque no solo provocó pérdidas humanas devastadoras, sino que también dejó un impacto psicológico duradero. Para muchos alemanes, el episodio reforzó los temores sobre las vulnerabilidades en la seguridad del país, especialmente ante la gran afluencia de refugiados. La conexión del autor con el terrorismo yihadista planteó dudas sobre la selección de refugiados y las políticas de seguridad interna. Alemania alberga alrededor de 5,5 millones de musulmanes, muchos de los cuales son inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Integrar a estas personas en la sociedad alemana es un desafío constante, especialmente en relación con el aprendizaje de idiomas, el empleo y la aceptación social. Lamentablemente, la comunidad musulmana en Alemania se enfrenta a la islamofobia y la discriminación. Desde el ataque terrorista de Hamás a Israel, han aumentado los incidentes de acoso y ataques contra musulmanes en el país. Las mujeres que usan velo, por ejemplo, denuncian frecuentes insultos y agresiones. En 2023, los casos de delitos motivados por prejuicios religiosos aumentaron un 30%, lo cual es alarmante. Para hacer frente a la inmigración y combatir el extremismo, el gobierno alemán ha adoptado varias medidas. Una controvertida propuesta del miembro del partido CDU, Jens Spahn, sugería pagar 1.000 euros a cada inmigrante sirio que se ofreciera como voluntario para la autodeportación. Esta idea ha generado un intenso debate, especialmente porque los inmigrantes desempeñan un papel crucial en la fuerza laboral alemana. La inmigración tiene un impacto considerable en la economía y la sociedad alemanas. Si bien muchos inmigrantes contribuyen positivamente, existen preocupaciones sobre la presión sobre los servicios públicos y la cohesión social. Una integración exitosa es esencial para garantizar que los inmigrantes puedan contribuir plenamente a la sociedad alemana. Después de una pausa provocada por la pandemia, en 2022 comenzó a surgir otra ola de migración.
Los conflictos en Siria, Afganistán e incluso la guerra en Ucrania llevaron a miles de personas a buscar refugio en Europa y, una vez más, Alemania se llevó la mayor parte de la responsabilidad. El número de cruces fronterizos ilegales aumentó un 70%, mientras que 4,2 millones de ucranianos recibieron protección temporal en la Unión Europea. Aproximadamente una cuarta parte de ellos se encontraban en Alemania. Esta nueva crisis, sin embargo, llegó en un momento delicado. La pandemia había sacudido la economía y la guerra en Ucrania había encarecido mucho el gas y los alimentos. A pesar de esto, muchos alemanes continuaron mostrando solidaridad. Se abrieron casas, se hicieron donaciones y el deseo de ayudar era claro. Pero, al mismo tiempo, la paciencia de una parte de la población empezó a agotarse. Más personas cuestionaron cómo el gobierno abordó estos desafíos y si el país estaba preparado para soportar una nueva afluencia tan grande. Con la nueva ola de migración, la política alemana experimentó un giro. Olaf Scholz, ahora canciller, vio caer su popularidad del 65% a solo el 28%. Se enfrentó a presiones para actuar con mayor dureza en materia de inmigración. Y actuó. Scholz anunció medidas duras, incluida la aceleración de los procesos de asilo, recortes a los beneficios sociales para los migrantes y nuevas políticas de deportación, especialmente para los extranjeros involucrados en delitos, o que elogian actos de terrorismo, aunque sea solo en las redes sociales. Estas decisiones, sin embargo, dividieron aún más a la población. Si bien algunos vieron esto como un paso necesario, otros creyeron que era una traición a los valores de solidaridad que Alemania había demostrado en el pasado. Y para complicar aún más las cosas, estallaron protestas masivas tras la revelación de que los líderes del partido AfD habían celebrado reuniones secretas con neonazis para discutir planes de deportación masiva. Fue un momento de extrema tensión, con más de 1 millón de personas saliendo a las calles a protestar. Alemania parecía dividida entre dos extremos: la necesidad de controlar la situación y el miedo a comprometer su identidad como refugio seguro. La cuestión de la islamización en Europa, bajo el pretexto del multiculturalismo, ha causado preocupación y acalorados debates en el continente. Muchos países europeos, que alguna vez fueron defensores de las fronteras abiertas y las sociedades multiculturales, ahora enfrentan las consecuencias de la inmigración masiva procedente de países de mayoría musulmana. La política de la Unión Europea de distribuir inmigrantes, especialmente de naciones islámicas, entre los Estados miembros ha generado tensiones significativas. Polonia, en particular, se convirtió en un firme opositor de esta política, negándose a aceptar refugiados del mundo islámico. Esta negativa dio lugar a una condena del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por violar los acuerdos de la UE. Sin embargo, en lugar de ceder a la presión, Polonia ha reafirmado su posición, emergiendo como una voz destacada dentro de la UE y el mundo occidental sobre la cuestión de la inmigración musulmana ilegal. El enfoque de Polonia no se trata solo de control fronterizo o cambio demográfico. Refleja un compromiso más profundo para proteger su patrimonio cultural, su soberanía y su forma de vida en un mundo cada vez más globalizado. Polonia cree que la inmigración, particularmente de países de mayoría musulmana, amenaza la identidad cultural y nacional del país. El partido de derecha polaco sostiene que dicha inmigración representa un riesgo para la identidad católica y eslava de Polonia, así como para su seguridad nacional. Esta perspectiva cobró impulso durante la crisis migratoria europea de 2015, cuando millones de refugiados y migrantes, principalmente de Siria, Irak y Afganistán, buscaron asilo en Europa. Mientras que países de Europa Occidental como Alemania y Suecia dieron la bienvenida a estos inmigrantes, Polonia, junto con Hungría y la República Checa, se resistieron al sistema de cuotas de la UE. El gobierno polaco justificó su posición enfatizando la necesidad de proteger a sus ciudadanos de posibles riesgos de seguridad asociados con el radicalismo islámico.
Esta opinión ha resonado en una gran parte de la población polaca, que teme que una afluencia de inmigrantes musulmanes pueda provocar malestar social, terrorismo y la erosión de los valores tradicionales de Polonia. En el centro de la oposición de Polonia a la inmigración musulmana ilegal está el deseo de preservar su identidad cultural. Polonia es un país predominantemente católico con un fuerte sentido de orgullo nacional y conciencia histórica. El recuerdo de invasiones y ocupaciones pasadas, especialmente por parte del Imperio Otomano y la Unión Soviética, inculcó en los polacos un profundo temor a perder su soberanía y singularidad cultural. Los líderes polacos sostienen que aceptar un gran número de inmigrantes musulmanes podría diluir la herencia católica del país y provocar conflictos culturales. El ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki destacó su preocupación de que los inmigrantes musulmanes de África y Oriente Medio quieran cambiar la cultura de los países europeos a los que van. La postura de Polonia también está influenciada por su experiencia histórica de mantener su identidad bajo dominio extranjero. Durante más de un siglo, Polonia estuvo dividida y ocupada por potencias vecinas, pero logró preservar su lengua, religión y tradiciones. Esta resiliencia histórica ha dado forma al enfoque contemporáneo de Polonia hacia la inmigración, llevándola a priorizar la protección de su patrimonio cultural y religioso sobre las demandas del multiculturalismo. La resistencia de Polonia a la inmigración musulmana ilegal también se debe al percibido fracaso del multiculturalismo en otras partes de Europa. En los últimos años, países como el Reino Unido, Francia y Alemania se han enfrentado a importantes disturbios sociales y violencia que involucran a inmigrantes musulmanes. Estos incidentes han alimentado la preocupación de que la integración de los inmigrantes musulmanes en las sociedades europeas no haya sido tan exitosa como se esperaba. La dura postura de Polonia respecto de la inmigración musulmana ilegal la ha convertido en una figura polarizadora dentro de la UE. Mientras que algunos países de Europa Occidental critican a Polonia por sus políticas xenófobas y aislacionistas, otros ven al país como un modelo para proteger fronteras y preservar la identidad cultural. Esta postura ha generado intensos debates dentro de la Unión Europea, lo que refleja divisiones entre los Estados miembros sobre cómo abordar las cuestiones migratorias y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Está Alemania en el camino correcto? ¿O el coste de su política migratoria es demasiado alto? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de todo esto. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más videos como este. ¡Hasta la próxima!